En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias a Dios, porque Él siempre nos dirige su palabra. Y hoy celebramos la conversión de San Pablo, apóstol, uno de los grandes misioneros, el primer gran misionero que se dedicó a proclamar la palabra de Dios, esa palabra que ha llegado a nosotros a través también de la Sagrada Escritura. La introducción del misal en el día de hoy nos dice: la conversión de Saulo de Tarso en su camino hacia Damasco, con objeto de apresar a los cristianos, es sin duda uno de los hechos más extraordinarios de la Iglesia. La gracia de Dios lo convierte en uno de sus apóstoles. La doctrina del cuerpo de Cristo recibe una clara ilustración cuando Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué interesante la vida de este hermano nuestro, quien nos precedió en la fe y se dedicó definitivamente a ser un gran testigo de la presencia de Cristo resucitado entre nosotros. La primera lectura de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. En aquellos días Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Galicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo el rigor de la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Hermosa invitación que le hace el Señor a Saulo cuando le envía a Ananías para ayudarle a ver. No solamente recobrar la visión de su cuerpo, sino ayudarle a ver con lo profundo de su corazón, de su alma, de su espíritu, que definitivamente Dios es el primero. Dios está siempre
atento a nosotros. Aceptar al Señor Jesucristo, Dios con nosotros, es realmente vivir el Evangelio y estar en permanente camino de conversión. Hoy celebramos la conversión de Pablo y este hecho que acabamos nosotros de escuchar nos lo presenta San Lucas en el libro de los Hechos en 3 partes diferentes. También San Pablo en algunas de sus 12 cartas que nos ha dirigido hace alusión a esta experiencia profunda de vida que él ha tenido. Y esa experiencia es la revelación del Señor Jesucristo. Pablo sobresale en la historia de la Iglesia. Sí, ¿por qué razón? Lo acabamos de leer. Porque él es un judío ferviente, observante de la ley, recibió toda la educación posible de un buen maestro, nos lo dice Gamaliel, pero decidió, animado por su fe, por su adhesión total a la fe del pueblo, decidió perseguir a la primera comunidad cristiana. Y él utiliza la palabra aquí, perseguir a la religión cristiana. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que fue en Antioquía, donde por primera vez se nos llamó a nosotros cristianos. O sea, nosotros que creemos profundamente en que la Iglesia fue fundamentada por el Señor Jesucristo y hemos sido bautizados en ella y profesamos nuestra fe en ella, somos realmente los cristianos. Lamentablemente, hacia el año 1550, con Lutero a la cabeza, nuestros hermanos esperados se separan de la fe y entonces se llevan el apellido, cristianos. Vale la pena decir que tanta gente de buena voluntad que pertenece a tan gran número de sectas en el mundo de hoy, ellos no son cristianos propiamente, sino que son protestantes. Es decir, al haberse separado de la Iglesia, protestan contra principios fundamentales de la fe. Por ejemplo, ellos no están convencidos de que son 7 sacramentos, tampoco están convencidos de que María es Madre de Dios, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, ¿no? Y así otras cosas. Y lo más sobresaliente es que ellos dicen, solamente creemos lo que está escrito en la Sagrada Biblia. Y resulta que en la Biblia San Juan mismo nos lo dice. No todo lo que hizo y enseñó el Señor está contenido en este libro. Pues bien, hay cosas que están contenidas en la Sagrada Tradición. Lo que la Iglesia ha conservado desde los primeros padres hasta nuestros días, esa tradición oral también es palabra de Dios. La narración de Pablo es toda una historia de la gracia divina, porque transforma a este hermano nuestro de perseguidor a un gran apóstol de Cristo resucitado. Podemos decir que es el primer gran misionero de los gentiles. Se dedicó a predicar el Evangelio, a anunciar que Cristo resucitado está entre nosotros, y lo fue a hacer entre las personas que no pertenecían al pueblo hebreo. Por eso es el evangelizador de los gentiles. Y gracias a él, nosotros sabemos tantas cosas del Señor, tantas cosas de la historia de la salvación, porque Pablo nos dejó 12 cartas. La primera de ellas, carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los efesios, a Timoteo, Tito, etc. 12 cartas donde él hace todo un desarrollo realmente de la fe. Y nos va explicando con mucha claridad detalles de este hermoso camino propuesto por Dios para todos nosotros. Vale la pena entonces estar atentos. Y qué bueno sacar el tiempito para leer lo que Pablo nos ha escrito.
no palabra suya, sino palabra de Dios que nos llega a través de Pablo, quien definitivamente dejó de perseguir a la iglesia y se convirtió realmente al Señor Jesucristo, consagrando su vida totalmente por el reino de Dios. Salmo 116. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Señor Jesús comienza su misión, su vida pública, invitándonos a todos, lo leíamos en el capítulo 1 de San Marcos, conviértanse y crean en el Evangelio. Fue la invitación inicial del Señor, retomando también algunas ideas de Juan el Bautista, quien estaba proclamando un bautismo de conversión. Pero ahora el Señor nos invita entonces a convertirnos y a creer en el Evangelio. Cuando nosotros decimos que creemos en el Evangelio, no es porque creemos en un libro que está muy hermosamente escrito, que tiene géneros literarios hermosísimos, que nos cuenta parte de la historia de la salvación. El Evangelio es más que un libro. El Evangelio es Cristo mismo. Es decir, el Evangelio es una persona. Es Dios mismo hecho uno de nosotros en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el Señor Jesús nos está invitando a convertirnos, o sea, volver a Dios, aceptar a Dios en nuestra propia vida, ponernos en camino con Dios y creer en el Evangelio. Igual, creer en el Señor Jesucristo, y al creer en Él estar totalmente convencidos de que Él es Dios verdadero, como el Padre y como el Espíritu Santo. Creer que Él fue enviado por Dios nuestro Padre para nuestra salvación, que entregó su vida por amor a nosotros en la cruz, que al tercer día fue resucitado por el Padre y luego asciende al cielo. Pero a lo largo de todo ese trayecto, desde su nacimiento hasta el momento en que asciende, Él con hechos y palabras nos enseña todo lo que Dios Padre le ha pedido. En conclusión, ha anunciado el reino de Dios. Y antes de ascender, nos dice aquí el texto de San Marcos que acabamos de proclamar, pero también nos lo recuerda San Mateo en el capítulo 28. Jesús envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio a todas las criaturas. Ir por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y desde ese momento los 12, o más bien los 11, porque ya no está Judas el Iscariote, después va a ser reemplazado por otro hermano, ellos comienzan a dispersarse por distintos lugares del mundo conocido por ellos para anunciar, también como el Señor, con hechos y palabras, el Evangelio anunciado, proclamado por el Señor Jesucristo. Al caso de San Pablo,
él no hace parte de los 12, sino que después, cuando el Señor de verdad le toca su corazón y él acepta la presencia del Señor Jesucristo, él sale de su tierra natal y va recorriendo caminos hasta llegar a Roma para anunciar el Evangelio del Señor. ¿Y qué espera el Señor de aquellas personas que escuchan la predicación de los apóstoles, que escuchan la predicación hoy de la iglesia a través de tantos cristianos laicos de buena voluntad que con su vida, con su palabra anuncian el Evangelio? Pero también tantas gentes que escuchan el Evangelio a través de los sacerdotes, de los religiosos, las religiosas, en fin. Jesús espera una adhesión total del oyente. Y una adhesión que no sea solamente desde la inteligencia, o sea, desde lo que llega a nuestro cerebro. Está bien, aprendemos de memoria ciertos textos, no basta eso para decir que me adhiero totalmente al Señor. Él espera que además de eso tengamos nosotros definitivamente buena voluntad, decisión definitiva de estar con Él, pero además ponerle mucho corazón, es decir, ser capaces de amar totalmente al Señor. Corazón, amor, amar a Dios y poder decir como tantos hermanos hoy en el mundo, primero Dios. Por eso en los Hechos de los Apóstoles podemos leer, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si obedecemos antes a los hombres, antes que a Dios, entonces quiere decir que nos falta de verdad llevar al Señor en nuestro corazón, confiar totalmente en Él, tener una adhesión plena. Pablo, por su parte, lo acabamos de leer, es el más convencido del mensaje de salvación, el profeta más autorizado, el apóstol más carismático. Es el primer gran misionero que nos ha dejado ese hermoso testimonio. Qué bueno que nosotros nos pareciéramos al menos un poquito a este hermano nuestro y que saliéramos a proclamar el Evangelio sin temor, sin miedo a nadie, con total libertad, decirle al mundo primero Dios. Tenemos que estar atentos a Él, obedecerlo a Él, caminar de su mano. Vale la pena ser descaradamente cristianos. Pablo, quien se llamaba Saulo de Tarso, de rabino intransigente, de judío intransigente, se convierte en el más grande teólogo, o sea, en el más grande maestro de la fe y apóstol del misterio de la gracia de Dios en Cristo, mediante el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lo ha llenado de él y quien lo ha animado y lo ha impulsado definitivamente a entregar su vida por el Evangelio. Nosotros el bautismo hemos recibido al Espíritu Santo. Qué bueno que de verdad permitamos que Él siga actuando en nuestra mente, en nuestro corazón, para que anunciemos al Señor donde quiera que nos encontremos. Que María Santísima, nuestra Madre, quien aceptó totalmente al Señor en su vida y se puso en camino permanente con Él, nos siga animando a seguir en el mismo camino. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.